Hola queridos todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Espero que todos estén bien y que les siga agradando lo que venimos haciendo. Estoy en compañía de Luis y la verdad hemos estado muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora. Espero que ustedes también y bueno, aquí estamos otra vez. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Como ya saben, lo que haremos hoy, al igual que el capítulo pasado, será hablar de un libro. Y en el siguiente bloque les tenemos una sorpresa para esta semana porque haremos algo un poco diferente que nos han estado pidiendo. Bueno, esta semana hablaremos de el libro Fahrenheit 451, como ya lo habíamos anunciado la vez pasada. Es del escritor Ray Bradbury y les puedo decir que este nació un 22 de agosto de 1920 y falleció el 5 de junio del 2012. Empieza a ganarse la vida repartiendo periódicos entre 1938 y 1942. Él se propuso formarse de una manera autodidáctica, así que la mayor parte de su tiempo la pasaba en bibliotecas públicas leyendo libros, y es así como empieza a escribir. Bueno, esta novela Fahrenheit 451 nos lleva a un mundo distópico. Creo que no hay nada más que decir, ya se están haciendo una idea. Esta historia se centra en Guy Montag, el cual es un bombero. Sin embargo, en este mundo distópico, él no es un bombero como lo conocemos ahora. En ese tiempo, nos dice que los bomberos se dedicaban a provocar incendios y no a apagarlos. Sin embargo, un detalle muy interesante es que todas las casas de la ciudad en la que se vivía estaban cubiertas por un material lo cual las protegía de los incendios. Prácticamente no habían incendios de casas. Entonces ustedes se preguntarán cuál era la función de estos bomberos. Como ya les dije, la función de ellos era provocar incendios y lo hacían para poder quemar libros. En este mundo distópico, el leer libros era ir en contra del sistema. Entonces más o menos tienen una idea de lo que es la historia. Sin embargo, dejaremos hasta aquí este resumen porque decir algo más sería hacer mucho spoiler. Creo que con eso es suficiente. Entonces pasaremos a nuestra opinión sobre este libro. Para dar inicio, quiero comenzar hablando de los personajes. Hablaremos de los personajes secundarios, por así decirlo, y quiero empezar con un personaje muy peculiar, el Capitán Beatty. Es interesante la función o cómo desarrollan este personaje en esta historia, porque digamos que se puede ver como alguien muy pacífico, pero al mismo tiempo tiene la severidad o la presencia de su cargo, que es ser capitán, ¿no? Entonces es interesante cómo se va desarrollando el personaje a ser completamente pacífico, a ya cambiar a ser, ¿cómo decirlo?, un verdugo. Algo así. Como tú lo dices, es un personaje desarrollado muy bien porque cumple su función de capitán y también se muestra como una especie de amigo en los que los demás bomberos pueden confiar. También más adelante se ve que es una especie de guía, es una especie de gurú que sabe todo lo que ha pasado respecto a los libros. Como ya lo dijimos antes, en este libro los bomberos se dedican a quemar los libros, valga la redundancia. Y lo que hace el capitán es, por ejemplo, que cuando cualquiera de los bomberos sienta una duda de quemar estos libros, pues les explica la historia, o al menos cómo él ha percibido la historia. No sé realmente si es tal como él la ha percibido o es que él sabe la verdadera historia y la ha cambiado para su beneficio, para poder manipular a los bomberos. Pero realmente se ve cómo les dice una historia falsa, al menos vista desde nuestra historia, porque este es otro mundo, el del libro, pero les dice una historia completamente falsa para poder manipularlos, como ya lo dije. Yo creo que también está de cierta manera manipulado, porque digamos que él no comenzó con la quema de los libros, claro, sino ya viene al parecer tenían 40 años haciendo esto. Como él mismo lo explica. Ajá, entonces, y supongo que lo dejan tener cierto conocimiento de los libros, sobre todo más de los clásicos, porque son a los que él se refiere, de los que él menciona, y supongamos que dice y repite lo que todo mundo sabe, ¿no? Los libros pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, yo creo que él también de cierta manera está manipulado y lo que hace es transmitir a cómo lo han manipulado para manipular a los demás.
Puede ser. La verdad es que yo me inclino más por la idea que me dio de que él conoce realmente qué había sucedido y está usando esa información para manipular a los de su grupo. Porque obviamente no son los únicos grupos de bomberos. En la ciudad hay varios grupos de bomberos. Entonces, yo creo más en eso, que él sí sabe realmente la historia, pero la está usando. Porque hay una parte en la que él dice, he soñado, bueno, le dice al protagonista, ¿no? Montag, le dice, he soñado que teníamos una discusión. Y le dice todo un diálogo en el cual él y Montag empiezan a refutar sus ideas con palabras de otros escritores. Y entonces, al final del sueño que dice Bailey haber tenido, él mismo sella o termina el debate con las propias palabras de otro escritor. Entonces, yo creo que él sabe más de lo que dice. No lo sé, bueno, a mí me dio la sensación de que de cierta manera estaba como siendo manipulado o que estaba transmitiendo la información que a él le transmitieron, casi tal cual, pero bueno, no sé, creo que tampoco estaba muy a gusto haciendo lo que hacía. No creo, discrepo ahí porque sí se veía que tenía ganas de hacerlo, o sea, de que le gustaba hacerlo. Muchas veces nos gusta sentir esa sensación de tener poder y disfrutas haciendo sufrir a otros. Muchas veces puede ser. Es eso. No sé si sea eso, pero digamos que cuando Montag tiene el lanzallamas, no se defiende. Claro, no se defiende cuando Montag tenía el lanzallamas, pero creo que era más porque lo consideraba tal vez un cobarde. Puede ser, es que no sé, te deja pensando en muchas cosas, ¿no? El detalle con Bailey es que él creía en esa firme decisión de la felicidad, entre comillas, que supuestamente estaban protegiendo los bomberos. Sí. Entonces, tener esa convicción creo que lo hacía actuar así, pero como te digo, yo creo que sí sabía toda la historia detrás. Aún así siento que tenía el cerebro lavado. Obviamente. Sí, eso, o sea, tener ya el cerebro así como medio lavado y ser manipulado de cierta manera, pues te hace ser así. No sé, yo vi cierta manipulación en él y que usaba la manipulación que usaron para él para manipular a los demás. Es lo que yo alcancé a percibir. Digo, los dos percibimos cosas muy diferentes. Claro, las opiniones se respetan. Y ahora, hablando de esto de la manipulación, ya que lo mencionas, otro personaje que es muy interesante dentro del libro es Mildred. La esposa. Sí, la esposa de Montag. ¿Por qué digo que es muy interesante respecto a esto de la manipulación? Porque en todo el libro a ella se le ve pegada a las pantallas de su casa. Obsesionada con lo que veía en estos televisores, entre comillas, por decirlo. Pero ve, o sea, por ejemplo, al principio, ¿qué es lo que pasa? Ella intenta quitarse la vida. ¿Qué te lleva a quitarte la vida? Realmente, y más para este tipo de narraciones, supongo que es el vacío que debes de sentir, ¿no? Que a pesar de estar como ligada a estas pantallas, tenía cierto vacío. Pero no sé qué pasó a la hora que le sacan, digamos que la sangre envenenada o la sangre contaminada y le meten sangre nueva, porque al día siguiente está como si nada y continuando con la vida igual que antes, metida en sus pantallas, muy de acuerdo con el sistema. Entonces, ¿cómo es posible que nada más un cambio de sangre te haga cambiar o te haga dejar de sentir el vacío o la tristeza que vienes sintiendo para llegar a quitarte la vida? Claro, pero esa parte, la que tú mencionas, es desde el inicio. Anteriormente no sabemos cómo era ella. Puede que haya sido igual o puede que haya sido diferente. Como tú dices, que a partir de esta especie de lavado gástrico, pero que en realidad, como dijo, se le quita la sangre, haya cambiado. Lo dice Montag, o sea, que realmente era siempre estar pegada a sus pantallas. Por eso. Entonces, y dice que antes de lo que le pasó también era así, o sea, que no entendía por qué ella intenta quitarse la vida, si al parecer se veía que era feliz.
Por eso, aparentemente, claro, como tú dices, ella era feliz, pero no creo que haya influenciado mucho en su comportamiento, que le hayan retirado la sangre y eso. No, lo que digo es, no es que haya influenciado en su comportamiento, sino en que olvidó por qué se quería quitar la vida. No lo sé. Tal vez lo hizo en un momento de desesperación y luego no quiso hablar más del tema. Puede ser. Es posible. No lo sé, es un personaje un poco extraño y bastante raro para mi gusto. Digo que sí, se me hizo muy raro el hecho de que se haya querido quitar la vida y después está como si nada. Y digamos que su interacción con su esposo, pues no sé cómo sea, pero Era mínima. exacto, no sé si pudiera estar con una persona y estar así, ¿no? O sea, apenas si hablan, Ujú. apenas si duermen juntos, apenas si conviven. O sea, Exacto. realmente no hay esa convivencia de pareja. No sé. Es más una convivencia de dos desconocidos que viven juntos. Sí, algo Por así así. decirlo. O sea, Sí, pero es que ni siquiera, por ejemplo, que sean compañeros de cuarto o algo, porque creo que no. con un compañero de cuarto tienes todavía más interacción Sí, de la que que nos ellos. muestran Ellos ahí. tenían muy poca interacción, era muy poca la convivencia y de hecho no se conocían, No se conocían bien. ¿no? O Lo sea, cual, ahora que lo mencionas, perdón que te interrumpa, es que hay una parte en la que Montag le pregunta si recuerda cuándo se conocieron, cómo sí, se conocieron. Y ella dice, pues no. no me acuerdo. Y le dice, qué loco, o sea, ¿cómo es posible que no me acuerde o no nos acordemos de la fecha o el lugar donde nos conocimos? El problema era que a pesar de que Mildred no lo recordaba, no expresaba el más mínimo interés en intentar recordar. Sí, no, era como muy desinteresada en ese aspecto y como muy desinteresada en muchas cosas. Casi en todo, por eso estaba solamente absorta en sus pantallas. Tenían Sí, 3 que cubría todo un cuarto y quería una cuarta pared. sí, quería una cuarta pared, o sea, encerrarse dentro de esas Exacto. paredes. Como ya dijimos, hay varios personajes que tienen una recurrencia. El principal es Montag, que lo vamos a dejar todavía, pero otro personaje importante dentro del libro es Faber, el cual fue un profesor de literatura. Sí, un profesor de literatura que tenía mucho miedo. Sí, mucho miedo. Bueno, es comprensible su miedo porque no quieres morir quemado o que quemen tus cosas y vayas a dar a la cárcel por querer tener un conocimiento o ser partícipe de una historia, ¿no? O simplemente por el hecho de tener un libro o unos libros. Ajá, unos cuantos libros tal vez, no sé. Porque basta con que tuvieran uno, iban a la casa de alguien y quemaban todo. No quemaban a la persona, pero quemaban casi toda la casa. Sí, de hecho quemaban toda la casa, o sea, quedaba hecha en ruinas y la persona se suponía que iba a la cárcel. Sí, porque supuestamente estaba en contra del sistema. Ajá, Entonces, por eso eran encarcelados. no, imagínate, sería horrible. Sí, y por eso, como tú dices, es comprensible el miedo que tiene Faber. Sí, es muy comprensible. Y digamos que cómo se conocen Montag y Faber es muy interesante, porque se encuentran en un parque y Faber esconde rápido un libro de poesía que traía. Ujú. Y lo más curioso es que Montag no lo cuestiona por ello, a pesar de que pues ya era bombero. Ujú. Y Faber le da sus datos para si algún día quiere platicar sobre libros. Es muy interesante eso y bueno, que lo busque Montag en su desesperación. Pues sí, necesitaba a alguien que le ayudara a entender por qué sentía esa necesidad de cuestionar el sistema. Ujú. Y Faber, a pesar de que al inicio no le dijo después de que era un profesor de literatura, es un buen personaje porque creo que sería el más adecuado para saber guiarlo. Sí, exacto. Bueno, un profesor de literatura, imagínate todo el conocimiento, ¿no? Para poder guiarlo. Y es interesante cómo hace un radio de onda corta para poderse comunicar y estar hablando. Y es solo un chícharo, o sea, no tiene como el micrófono. Claro, es una especie de una esfera verde, algo así decía el libro. Ujú.
Como Lo cual es otra predicción muy interesante que hace Bradbury en este libro. Ahora, como ya lo mencionaste, Faber crea este aparato para poder comunicarse con otra persona y así él estar seguro. Lo cual, te soy sincero, cuando describió esa parte, mostró realmente todo el miedo que tenía. Que era más de lo que yo había podido percibir hasta antes de eso. No, yo sí lo percibí bastante bien, porque sí le decía, soy miedoso, tengo miedo. De hecho, cuando le habla por teléfono lo manda, pero derechito. Claro, porque tenía miedo de que era cualquier otra persona preguntando por los libros. Ajá. Pero, o sea, sí notaba el miedo en él, pero cuando describe este aparato y la funcionabilidad, sí me di cuenta realmente de que era mayor el miedo al que yo creía. No, yo sí tenía idea de que era demasiado miedo, porque también ya era una persona, pues, mayor. Entonces, conforme vas creciendo, vas adquiriendo miedos. En vez de quitártelos, los adquieres, no sé por qué. Y su miedo, pues sí, te das cuenta que es muy grande al verlo del aparato. Pero yo sí me lo imaginaba como muy temeroso también por cómo lo recibe y que no le quiere decir realmente nada, hasta que Montag empieza a romper la Biblia que traía. Sí. Entonces ahí le dice, no, espérate, voy a decir todo lo que quieras, pero no lo rompas. Sí, porque aclaramos que por todo lo que dijeron, parecía que en ese mundo era la última Biblia. Sí, algo así hablaban de que era. Ahora, es cuestionable, muchos no creemos en la religión. No. Bueno, en la católica, ni en otras religiones. Yo de verdad no creo en ninguna religión o en una dogma. No, yo tampoco. Pero hay que rescatar que la Biblia tiene buenos libros. Yo creo que la razón por la que él no quería que siga rompiendo la Biblia, bueno, que Montag siga rompiendo la Biblia, era porque además de ser la única, tiene versos muy buenos. A mí me gustan los salmos en lo particular. Son muy lindos. Y los proverbios. A mí algunos, no todos. De hecho, bueno, son pocas cosas que me gustan de la Biblia. Me gusta el Cantar de los Cantares de Salomón. También. Algunos salmos, algunos proverbios, pero nada más. O sea, así mucho, pues no. Claro. Y entonces rescatar este libro es contribuir a esa literatura que él trataba de salvar. Ahora, antes de pasar al personaje principal, otro personaje digno de una mención especial es Clarice. Sí, ese personaje es, no sé, todo atolondrado, todo, ¿cómo decirlo? Ella se autodenominaba loca. Sí, pero es, ¿cómo te diré? Y Montag también decía que estaba loca. Yo creo que todo el mundo decía que estaba loca. Creo que todo el mundo, desde la perspectiva distópica que vemos en el libro. Sí, pero, ¿cómo decirlo? Es un personaje lleno de vida, sí, lleno de alegría, entusiasmo, curiosidad. No sé, me recuerda mucho a mi niñez. Realmente refleja esa parte de nosotros, de querer cuestionarnos. Sí, ese personaje me gustó por eso. Y es una de las cosas que hace que Montag como que reaccione en dónde está, o sea, porque ella le dice, ¿realmente es feliz? Y él dice, pues claro que soy feliz, o sea, hasta se molesta. Y hasta se molesta porque le vayan preguntando si es feliz. Si es feliz, entonces yo creo que una persona que realmente es feliz no se molestaría por esa pregunta, sino al contrario, diría, claro que soy feliz por esto, por lo otro, se explicaría el por qué y se le notaría. A Montag no se le notaba, pero lo más mínimo que era feliz. Y otra de las cosas que le dice, la gente ya no convive, ya no se junta realmente, y cuando se juntan no hablan de cosas importantes. Hablan de trivialidades, del producto nuevo que salió o de algún programa que no tiene realmente un enfoque y cosas así. Entonces hace que todavía Montag se cuestione más sobre realmente qué es lo que está pasando y se da cuenta que su trabajo es destruir. Cuando un bombero, su trabajo no es destruir, es cuidar. Claro, es lo que le dice ella al inicio. Si todo el tiempo se dedicaron a quemar libros, a provocar incendios. Entonces, como ya lo mencionaste también, la pregunta de si es feliz hace que todo este conjunto de preguntas que ella hacía, porque
ella le dijo, o sea, que hay cierto recelo porque él es bombero, pero no era como los demás bomberos. Ajá. Entonces, desde que empezaron a hablar, pues él empezó a cuestionarse. Sí. Y cada vez que se veían en el trayecto hacia una calle, si no me equivoco, ella le volvía a hacer preguntas y más preguntas y hacía que la mente de él o la curiosidad de él se vaya despertando. Sí. Vaya floreciendo esas ganas de querer saber más sobre el mundo en el que se encontraba. Uh-huh. Porque a pesar de que vivía ahí, tenía un recorrido diario, tenía una familia y todo, pues no sabía realmente qué pasaba. O sea, el porqué de las cosas. Bueno, es que te das cuenta que hay gente que vive así. Sí, lo sé. O sea, como que se encierran en lo que les dicen y se aferran a eso y siguen como un caminito, ¿no? Uh-huh. Es para toda tu vida, sin otras expectativas, pues sí hay gente que vive así. Y bueno, cada quien, y es respetable, ¿no? Que no cuestiona. Clarice es esta especie de llave que abre la mente de Montag. Sí. Digamos una especie de Pepe Grillo, que se mete en su cabeza y empieza a hacer las preguntas que él no se atrevía. Sí. Porque llegado en un momento, cuando él está hablando con el capitán, incluso el mismo libro dice, abrió la boca y ya no hablaba él, hablaba Clarice. Clarice, sí. Toda esa duda, esas ganas de conocer, estaban reflejadas ahí. De hecho, cuando deja de verla, que pasa un Sí. día, 2 días, y que dice que siente que le falta algo. Sí. Esa parte me gustó porque dije, qué bello, está haciendo un lazo y Sí. está bien, pero Después se puso muy sad eso. sí, eso ya no estuvo muy padre y no voy a decir más, pero sí sentí como que esa emoción de wow, o sea, está formando un lazo, un Uh-huh. vínculo, y es tan padre formar esos vínculos y ese tipo de vínculo, ¿no? Con una persona que te hace cuestionar, que te hace imaginar y que te hace pensar o crecer. Oh, vaya, es como, no sé, me ha pasado muy pocas veces en mi vida, pero es como muy padre. Uh-huh. Formar ese vínculo. Entonces, cuando vi eso, yo así de, me emocioné, pero después me puse muy triste. Sí, por lo que sucede más adelante en el libro. Pero trataremos de no hacer spoiler respecto a eso. Y ahora vamos a hablar del personaje principal, el cual es Guy Montag. Montag, no sé. Bueno, en fin, este es el personaje principal y sobre el cual transcurre todo el libro. Sí, aparece en todo el libro y es interesante este personaje porque como ya lo hemos ido mencionando, digamos que en un principio tiene el sistema implantado como tal y lo respeta y lo lleva a cabo. Uh-huh. Y es Clarice la que le empieza a abrir la mente y abrir más esa curiosidad por saber qué es lo que viene dentro de los libros que él quema, que él destruye, qué es lo que está destruyendo. Exacto. Porque un libro no vale nada. Pero el contenido, las letras, la historia, el cómo fue escrito, en qué momento, quién lo escribió, eso es el valor de un libro. Exacto, la visión del escritor. Lo que viene dentro, las letras que trae, las oraciones, toda esa información es lo valioso de un libro. Uh-huh. Y eso es algo que se da cuenta Montag a medida que va descubriendo el valor de los libros. Uh-huh. Sí, eso lo descubre Montag, pero también con ayuda de Clarice, ¿no? Exacto, por todos los cuestionamientos que se hacía, porque ella le cuestionó algo, que si había leído los libros que quemaba. Uh-huh. Ahí empieza toda la historia, por así decirlo, con ese cuestionamiento, porque a pesar de que habían otros, yo creo que este es el fundamental. Sí, la cuestión es de que después de que Clarice habla con él y todo, nos narra cómo roba un libro, que uh-huh. es la Biblia, pero saca más libros, tenía más libros. Él empieza a darle el valor a los libros uh-huh. y todo el cuestionamiento. De hecho, al entrar en el segundo capítulo, si no me equivoco, es cuando él se ve enfrentado con su capitán. Uh-huh. Hay algo interesante, y esto va a ser un spoiler muy grande, pero quiero mencionarlo, que llegan los bomberos para quemar
la casa, los libros de una señora, rocían todo el combustible para proceder y querían sacar a la señora, pero la señora dice: no, yo no me voy, quiero morir aquí, quiero quedarme aquí. Y ella misma es la que enciende el cerillo para quemar la casa, con ella dentro. Y es aquí cuando Montag empieza a cuestionarse qué tan valiosos son los libros para que una persona decida morir junto a ellos. Son demasiado valiosos. Claro, y vamos al detalle de que este mundo distópico los condenaba. Sí, condenaba los libros. Pero una de las cosas es que bien no te explica por qué los cuestiona. Por qué digamos que los quiere destruir. O sea, por lo que yo entendí, decía que te disparaba la cabeza y que te ponía ideas en contra, unas con otras y cosas así. Pero un motivo real como tal, no te lo dan. Claro, es algo, ya que lo mencionas, es algo que se ve en la charla que tienen el capitán Beatty y Montag. Uh-huh. Le dice: es que hay escritores que escriben una cosa y escritores que escriben otra cosa, y al final, ¿a quién le vas a hacer caso? Al final, ¿con qué idea te quedas? Pero yo, en lo personal, creo que eso es lo bueno de la humanidad, que tenemos diferentes ideas y podemos agarrar la que más te parezca, o si no, tomar un pedazo de cada una y converger a una idea propia. ¿Te han hecho la pregunta, algún libro que haya influenciado en tu vida o que lo tomes como, o que haya hecho cambiar tu vida? No recuerdo si me hicieron esa pregunta, como lo dije, tengo mala memoria, pero si me hicieran esa pregunta ahora como la estás haciendo, yo diría que la mayoría de los que he leído han influenciado de alguna manera en mi vida. Sí, es que decir un solo libro, 2 libros, sí, o 3 sea, libros. Decir solo no, uno no. No, es que es lo mismo que pasa cuando te dicen, ¿tu libro favorito? ¿Uno nada más? No tengo. No. Porque no es uno. ¿Tu escritor favorito tampoco? No, bueno, o sea... Son varios, o sea. Digamos que siempre decimos, entre mis favoritos está, pero uno solo no. Y es lo mismo, ¿no? Y muchas veces son libros que tienen diferentes ideas. Exacto. Y aún así te gustan. ¿Por qué? Porque somos como muy variados en todo. Te puede gustar, no sé, qué te parece Dumas, pero también te puede gustar Federico Mocha. Y nada que ver uno con el otro. Sí, lo sé. El problema, creo yo, y eso siempre lo voy a recalcar toda mi vida, es cuando se estancan en una sola versión o en un solo género, no sé, o en un solo escritor. Ese es el conflicto para mí. Pues leo a todos los que pueda o leo todos los libros o los más que pueda de un solo escritor, pero aún así no me cierro a una sola cosa, sino me abro a otros escritores también y a otras ideas. Es algo que decíamos en el capítulo pasado del tungsteno, que muchos satanizan a la izquierda o a los comunistas, a los socialistas, pero realmente el libro es bueno, el de tungsteno. Sí, es muy y sin bueno. embargo no hay que satanizarlo por haber sido escrito por una persona que seguía esos ideales. Pues es que sería como discriminar cierto tipo de género o de lectura. Y muchas veces nada más por ver el título o por decir es que es una lectura de tal cosa, no me gusta o no la quiero leer, pero no damos la oportunidad a saber qué es lo que dice y a cuestionarlo. O sea, muchas veces preguntan por algún libro y te dicen, oye, ¿qué tal está? Léelo, porque muchas veces a mí no me gustan. Y sobre todo con las novelas juveniles. Entonces le digo, léelo y crea tu propio criterio. Claro, y al final no hay que llegar a la agresión, podemos debatir. Pues sí. Tú puedes tener tus ideas, yo mis ideas y seguimos siendo amigos, no sé. Tú y yo siempre hemos tenido diferencias en algunas cosas y aún así seguimos siendo super cuates y bueno, es respetable las ideas de cada quien, ¿no? Exacto. Ahora, ya para no explayarnos mucho en Montag, porque ya nos salimos un poco del tema, regresando a él, como ya dijimos, es una persona que nos muestra, como ya dijimos, es un personaje en el cual vemos toda una evolución de pasar de ser un bombero que quema estos libros a darles un valor. Y para terminar con los personajes, queríamos mencionar a estos personajes al último, porque no tienen mucha aparición en el libro, pero creemos que su importancia es al final,
los cuales son los hombre libro, que son unos hombres con una memoria fotográfica que se dice, pero tiene otro nombre, si no me equivoco, el memoria idética. Si estoy mal, corríjanme por favor. Estos hombres se dedicaban a memorizar todo lo que habían leído alguna vez. Sí, de hecho, cuentan que tienen un sistema Uh-huh. para poderlo hacer y que todos tienen como esa memoria. Uh-huh. Y tienen ya sea un libro, un grupo de libros o partes de un libro. O un autor. Exacto. Los libros de un autor o cualquier otra cosa, pero que alimente esa literatura que ellos habían leído para futuras generaciones. Uh-huh. Porque, como se dice en algún punto, se avecinaba una guerra. Sí, hablan de una guerra, no dicen por qué, no dicen con quién. Uh-huh. Y eso lo vamos a ver ahorita, pero queríamos mencionar a estos personajes porque a pesar de que aparecen muy poco y al final los consideramos relevantes. Bueno, es que son los salvadores, por así decirlo, de cierta manera. Y dentro de estos personajes está Gringer, el cual es una especie de líder de estos hombres libros, ¿no? Sí, es como el cabecilla de un pequeño grupo que se tiene que estar moviendo, porque estas personas son catedráticos o estudiaron en universidades, hablan de Harvard y cosas así. De Oxford, de universidades así reconocidas en las que habían estado. Y digamos que son perseguidos por lo mismo, por tener ese conocimiento, ¿no? Y lo que ellos dicen es pasar y transmitir ese conocimiento a sus hijos y sus hijos a sus hijos, para que el día que termine todo esto de quemar libros, los puedan imprimir, que sean impresos y así darlos a conocer otra vez al mundo. Es interesante su idea. Ahora, dejando a un lado los personajes, entramos a lo que son los recursos literarios. Para quienes han leído el libro y para quienes lo harán, ya saben que este libro está narrado en tercera persona. El narrador es omnisciente. Sin embargo, nos muestra la perspectiva de Montag, como ya dijimos, que es el personaje principal. Y de vez en vez nos da ciertos esbozos de los pensamientos de los demás. Sí, justamente es así. Pero digamos que con este personaje con este recurso literario, no te adentras a la historia como con otros personajes o con otros libros, sino ves la línea de Montag nada más. Es como, o sea, no te sientes dentro de la novela. En mi opinión sí te adentra, pero yo creo, o me hubiera gustado, que desarrollaran más a otros personajes. Me hubiese gustado que desarrollaran un poco más a la esposa Mildred y al capitán. Sí, yo también me hubiera gustado más, y también a Clarice. El hecho de que su personaje haya sido corto no me molesta, porque a pesar de que fue corto en aparición, creo que lo hizo muy conciso el autor. Sí. Me parece satisfactorio. Digo, hubiera preferido más, pero me parece algo satisfactorio el personaje. Sí, de hecho, yo siento que a mí me faltó como historia. ¿Historia? Sí. ¿Te refieres a la historia de ese mundo precedente al mundo distópico? O a la época distópica. Ajá. Okay. Sí, o sea, me faltan como muchos datos, como mucha... Claro, porque dan solo algunos. Ajá, como que me falta mucha información para entender o para comprender realmente por qué tanto odio a los libros. Y por qué esa manipulación hacia las personas, por qué tenerlos controlados. En otros libros que son de esos mismos temas, como que te dicen el porqué de ese control. Y en este no hay tanto. Y como que sentí que me faltó enriquecimiento, no sé. Me faltaron muchos factores. Sí, ese factor de la historia es muy importante y es algo que nosotros hemos venido recalcando a lo largo de todo este podcast, que debemos saber la historia para entender el contexto actual. En este caso, el contexto de la historia distópica que nos están presentando. Y tiene razón, sí faltan datos, aunque en este libro no sé, no me molesta. Creo que sí hubieran podido hacer, pero no me molesta que faltan datos, porque creo que son muy concisos en eso. De cierta manera, sí y no. O sea, si tú me preguntas, ¿te gustó el libro? Te voy a decir sí y no, porque siento que me falta algo. No sé, lo sentí como incompleto en esa parte, no me sentí a gusto y ya sabes que siempre tengo curiosidad y siempre quiero saber claro, el más. por qué. Ajá,
Entonces sí, como que es un conflicto para mí. Y quedarme así nada más, como que sí es así de, falta algo, falta algo. Lo que sí le cuestiono yo mucho a este libro es que al inicio hace descripciones innecesarias para mí. Sí, al principio sí también lo Yo sentí. creo que el primer capítulo, la Es que mayor son parte del partes, primer ¿no? capítulo. Son por partes, no capítulos. Bueno, digamos que son capítulos, porque no le da el nombre de capítulo, pero le da un título a cada parte. Bueno, sí. Entonces, vamos a llamar los capítulos. Yo el primer capítulo lo sentí flojo. La primera parte la sentí floja del primer capítulo, pero después como que me empezó a dar más emoción y curiosidad. A mí me dio emoción a partir del segundo capítulo, por la mitad más o menos del segundo capítulo. ¿Cómo te diré? Sí me llega a emocionar cuando se roba el libro. Porque dije, chin, lo van a cachar, lo van a cachar, lo van a cachar. Y todavía cuando le mueven la almohada y sale el libro, fue así de, ¡oh, demonios! ¿Qué has hecho? Ahora, otro recurso literario bueno en este libro es el uso de los simbolismos. Sí. Bajo nuestra interpretación podríamos encontrar varios, sin embargo creo que vamos a mencionar 3 que son esenciales. Primero, la constante descripción del fuego y el calor. Uh-huh. Casi a lo largo de todo el libro describen eso y hacen referencia a eso. Al fuego. Sí, es interesante. Mira, el fuego tiene muchas funciones. Porque con el fuego puedes construir, pero también puedes destruir. Ok, pero vamos a partir de este libro, que su función principal es la de destrucción. Es la destrucción en un principio, pero me gusta cómo lo muestran al final. Es muy interesante. Sí, o sea, es que te muestran las facetas de lo que es el fuego. Sí es destrucción, pero también puede ser calidez. También. Entonces, esas cosas, o sea, digamos que extremos, es como interesante en el fuego. Sí, también. Ahora, otro simbolismo es el mismo título. Sí. El cual hace referencia a la temperatura en el que el papel se quema. Sí. Y creo que de esto ya se ha hablado muchas veces sobre este libro y no vamos a entrar tanto en detalle porque son 451 grados Fahrenheit a los que se quema el papel, 233 aproximadamente grados centígrados, ¿no? Entonces no vamos a entrar en mucho detalle ahí, pero el tercer recurso son los animales. Bueno, animales entre comillas, porque describía seres mecánicos. Sí, un sabueso, le llamaban sabueso. El perro sabueso. Digamos que su función era buscar personas Rastrear. o rastrear, ajá. Y supongo que de cierta manera grababa lo que veía para después mostrarlo. Sí. Y cuando encontraba a la persona a la cual estaba buscando, lo pinchaba con una de sus agujas, hablan de esto, y bueno, lo mataban. Algo interesante es que no es un perro como lo cual nos estaríamos imaginando en este mundo, sino lo describe como una especie de arácnido. Sí, dice 8 patas. Eso no es un sabueso, es un arácnido. Y sabes, no sé, yo siento que la mayoría le tiene miedo a las arañas, o por lo menos repelús, o cierto asquito, ¿no? Entonces yo creo que al describir una araña es como que... ¡Ugh! Sí, también. Yo creo que era más por la funcionabilidad. 8 patas dan más estabilidad a un ser así, mecánico. Bueno, sí, es que siendo mecánico, pues sí. Pero también tiene la función de espantar o de dar miedo. También. Entonces, bueno, ves una tarántula y sales corriendo, obviamente. ¿De ese tamaño? No sé, del tamaño que sea, ¿sabes? Sí, era muy grande según esto. Otro animal, entre comillas otra vez, que describen es la serpiente mecánica, la cual, como ya dijo Marilu hace un momento, entra en el cuerpo de Mildred para hacerle un lavado, quitarle la sangre e introducirle sangre nueva. La descripción de esta serpiente mecánica, la verdad es que era una visión a algo que ya hay hoy. Sí, es como cuando hacen una tracotomía que introducen ciertos tubos. Es algo así, pero aún así, si te das cuenta, una serpiente, ¿qué simbolismo tiene la serpiente? La serpiente tiene como simbolismo el ciclo de vida, tiene como simbolismo la sabiduría, también tiene por igual la mentira, se usa para medicina, el símbolo de medicina son 2 serpientes en un báculo, o sea, tiene muchos simbolismos lo que es una
una serpiente como tal. En este libro no sé realmente a qué de todos los simbolismos puede referirse, pero yo lo siento más como al ciclo de la vida. Puede ser porque prácticamente le estaba rescatando de una muerte segura. Uh-huh. Y según esto le estaba dando sangre nueva o limpia para que pues estuviera como si nada, ¿no? Es como un Ouroboros, digamos. Ajá. Que sacan lo malo y meten lo bueno, entonces Exacto. la cola en la boca o algo así. Es como el ciclo de la vida, justamente. Uh-huh. Entonces es como yo lo veo en este libro. Uh-huh. Otro animal también interesante que describe es esta especie de abejas electrónicas que según esto se ponían en los oídos para poder escuchar. Ajá. Es muy interesante cómo hacen referencia a los avances tecnológicos que ya tenemos hoy. Sí. Cosas así, ¿no? Que sí. En ese momento se creía muy ficticio. No, es que ni se imaginaban. O sea, yo creo que lo de las pantallas como que era en un futuro muy, 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 muy lejano. Uh-huh. Y muchos lo veían así, ¿no? Estamos hablando de los 50. Sí. Entonces, realmente, digamos que sí había cierta tecnología futurista, pero no tenía, o sea, no, como que no alcanzaban a visualizar el alcance que iba a tener esa tecnología, ¿no? Uh-huh. O sea, yo veo a futuro y, oh Dios, o sea, si seguimos así con este avance tecnológico, va a estar muy interesante. Bueno, ahora ya llegando a la tercera parte del análisis vamos a entrar a los temas que hemos podido observar en este libro. Primero hablemos de la guerra. Sí, es interesante. ¿Cuál guerra? Exacto, ¿cuál guerra? No explican. Eso también me faltó. O sea, hablaban de la guerra y decían, es que va a estallar la guerra y pronto va a ser la guerra y la guerra, pero no dicen una guerra por qué o qué. ¿Cuál es la razón de la guerra? ¿La guerra nada más porque sí? Pues realmente a lo largo de la historia hemos visto que se hacen guerras porque sí, de la nada. Pero vamos a que depende la visión del que dirige. Uh-huh. Entonces, en este libro no nos dice cuál es la visión del que dirige la ciudad o el país. Entonces no vemos el motivo por el cual existe esta guerra. O se va a dar esta guerra, ¿no? Sí, eso es lo que te me faltó, o sea, me sí, faltan esa datos. Parte falta, la verdad. Sí, o sea, te deja como muy incompleto y te deja como un mal sabor de boca, sí. Por así decirlo, porque sí te falta esa parte. ¿Qué guerra? ¿Por qué guerra? Aunque yo creo que podría referirse a una tercera guerra mundial. ¿Por qué lo digo? Primero, porque para esa época ya se había vivido las dos primeras guerras mundiales. Sí. Y se tenía el temor de una tercera, porque se estaba dando la Guerra Fría. Y segundo, porque ya llegando un poco al final del libro, esto también va a ser un spoiler, hace referencia a que en contra de la ciudad en la que vivía Montag, se usaron bombas nucleares. Sí, eso es algo que un poco interesante, que una bomba nuclear deja una radiación impresionante. Uh-huh. Y realmente no deja sobrevivientes. Exacto. Y si los deja con un supercáncer, o sea, en cualquier momento, chao, vaya Dios. Uh-huh. Entonces, es como interesante esa parte. Sí, entonces sobre la guerra hemos quedado un poco insatisfechos porque realmente creo que ambos coincidimos en eso de que nos hubiera gustado que nos dieran más datos. Sí. Hablando en general de las distopías, a lo largo del arte en general, ya sean libros, sea teatro, películas o cualquier otro medio de expresión, las distopías nos han mostrado algo que a veces no queremos ver y que podría estar sucediendo ya. Tenlo por seguro. Tal vez las predicciones, como ya dijimos, no son 100% exactas, pero realmente hacen predicciones buenas, algunas. Sí. No sería de extrañar que como sociedad nos veamos en alguno de esos escenarios. No solamente en este de Fahrenheit, podríamos hablar de muchos otros. Bueno, yo ya me veo en 1984. O Rebelión en la Granja. Sí, no. Cuando leí 1984, de verdad dije, es que ya lo estamos viviendo. De cierta manera, de una u otra forma, lo estamos empezando a vivir. No a esa gran escala, pero de cierta manera, sí. Entonces, es como que, ouch. Yo espero que a nadie se le ocurra
realmente castigar así por querer tener curiosidad o por cuestionarse, porque si eso llegara a pasar, me quemo junto con todos mis libros. Sí, en cierta forma es entendible. Y ya que mencionas eso, entramos al tercer tema, el cual es la censura. Sí. El acto de haber quemado los libros en el argumento de este libro, ¿no? Esa censura que hay en contra de las ideas que te pueden dar un libro. Sí. Digamos que afecta a tu individualidad de idealismo, porque toda idea, toda creación viene de algún punto. Claro. No creamos de la nada, creamos a raíz de querer algo o de desear algo. Entonces, los libros nos dan un mundo sin fin. Es como maravilloso eso de cómo puede surgir una idea. Y como tú misma lo dijiste, el quemar estos libros censuraban esas ideas. Y es algo que yo apoyo, que se puedan leer o ver ideas de otros e influenciar en las ideas propias. Sí, a mí se me hizo un ataque contra el libre albedrío, porque no te están permitiendo pensar por ti mismo. Exacto, te encierran en una especie de burbuja que solamente alimenta el sistema. Te dice, tienes que leer esto, tienes que ver esto y hacer esto, nada más. Y esto te tiene que hacer feliz. Y el resto, olvídate. Sí. No hay nada más. Y ahora que lo mencionas, antes de que se me olvide, lo cual es el siguiente tema, la felicidad entre comillas. Sí. Que hay en este mundo. Como ya lo dijimos, los bomberos queman los libros, ¿por qué? Para asegurar la felicidad entre comillas de las personas. Porque al darle libros, obviamente hacen que piensen, que se pongan a cuestionar, que empiecen a tener ideas. Entonces no iban a tener esta felicidad que describe en el libro de, no sé, llegar a tu casa, sentarte, ver las pantallas, dormirte, luego ir a tu trabajo y así todos los días. Sí, la rutina tan tediosa y aburrida que te muestran y te dicen, tienes que ser feliz con esto. Y pues no sé, es como... Sí, o sea, es meterte con el libre albedrío, es meterte con tu libertad de expresión, libertad de pensamiento, que puedas pensar por ti mismo, que los demás no piensen por ti. Y es lo que ellos hacen, pensar por ti, decirte qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Entonces sí, para mí es como un golpe al libre albedrío. Sí, y es algo que obviamente a esta sociedad no le conviene. Bueno, mejor dicho, a la sociedad del libro, ¿no? Que nos muestran que tengan ese pensamiento. Ahora, recalcando en esto de la felicidad entre comillas, quiero rescatar que Montag al inicio se sentía feliz, por así decirlo, con su vida. Él creía que era feliz con su vida. Pero hay algo que a mí me impactó mucho en el libro, y es que dice lo que dijimos hace un momento, que prácticamente con su esposa eran unos desconocidos. Sí, a mí también me impacta esa parte, porque estás viviendo con una persona, pero no la conoces. Mira, a veces pasa, pero digamos que pasa sin querer, o más bien que la otra persona es como muy cerrada, pero aún así tienes cierta convivencia y tienes cierto conocimiento de cómo es. Pero aquí era nulo, o sea, era completamente inexistente. Claro, como ya dijimos, eran como dos extraños conviviendo en una casa nada más. Digamos que es como un vecino. ¿Algo así? Que a lo mucho buenos días, buenas tardes, buenas noches, no más. Y no conoces realmente los hábitos o las costumbres o los pensamientos de ese vecino. Exacto. Algo así. Y sí, a mí también me impactó demasiado porque ¿cómo puedes decir que es tu pareja, pero al mismo tiempo no conocerla? Exacto. Y además de que Mildred no presentaba mucho interés en él. Sí, estaba más centrada en su pantalla. Estaba más centrada en el mundo que le dijeron que tenía que vivir. Y, no sé. Para mí es como complicado. Te soy sincero, se me hizo muy triste. A mí también. Porque, no lo sé, es mi manera de pensar que una pareja no debe estar ahí para que te observe mirar una pantalla. No sé, para que diga, yo tengo una esposa y ya, está en mi casa. O sea, no. Yo creo que una pareja es para apoyarte, para alentarte, para decirte, mira, oye, ¿quieres hacer esto? Bien, hazlo, yo te apoyo.
Impulsarte. Yo te impulso a hacerlo. Ajá. Ujú. Y muchas veces algunos se cierran en que no, es mejor que la pareja esté junta. Y yo digo, sí, la pareja debe estar junta, deben apoyarse, pero no significa que vas a estar las 24 horas del día con él. Sí, no, o sea, bueno, una de las cosas que tenemos individualidad. Ujú, Y eso de estar como que todo el tiempo con una misma persona es, bueno, también depende de la persona, pero a veces puede ser muy tedioso. claro, Y digamos, son pareja, sí, pero los dos tienen ambiciones, los dos exacto. tienen ciertas manías o ciertos gustos por cosas diferentes, ¿no? Ujú. Entonces de repente uno se va a estudiar, el otro se va a trabajar o viceversa. O los dos trabajando. Ajá, y hay cosas que puedes hacer juntos y hay cosas que pues tienes que hacer tú solo, ¿no? Claro, y eso es algo que muchas personas no entienden, que tu pareja no es tu propiedad, es un compañero de vida, es alguien con quien estás compartiendo tus experiencias. No tienes por qué encerrarlo en tu burbuja idealista. Y perdón por la palabra, a veces estúpida, de que debe estar contigo todo el tiempo. Lo he visto en situaciones que el hombre dice, yo trabajo y tú quédate en la casa todo el día y ya. Entonces se me hace muy estúpido eso. Porque es como decir, yo quiero hacer algo, yo merezco todo el mundo y tú quédate ya. Tú Sí. vas a estar ahí para cuando yo llegue. Y O se me hace también muy tonto. es como lo que llaman mujer florero, Ujú, que es un adorno dentro de la casa, de cierta manera, es un trofeo y al mismo tiempo es una sirvienta ujú, o un tapete, la verdad. Eso de yo trabajo, yo proveo y tú me sirves. ujú. Es ¡Ah! como ya lo dije, o sea, yo puedo hacer lo que quiera y tú solamente tienes la obligación de servir a mí, nada más. Se me Sí, hace muy tonto porque es muy probable que tu pareja quiera hacer algo más y tú no se lo estás permitiendo. sí, y muchas veces también, no sé, yo lo he visto que de repente dicen, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no las dejan. O sea, Ujú. las frenan, las esclavizan. Sí, prácticamente. Y eso Tal vez es es una un palabra muy maltrato y fuerte, es pero una manipulación y es algo muy fuerte que no permitas que tu pareja crezca, que no le impulses. ¿Por qué no impulsarlo? ¿Por qué no decirle, vas, hazlo? ujú. Yo te apoyo, yo te doy, yo te puedo apoyar en este momento Tal vez no económicamente, pero tienes mi apoyo. Ajá, de una u otra manera, impulsar a la persona a hacerlo. Exacto. Y no es eso de, ¿qué más quieres? ¿O por qué lo quieres? Yo te lo doy todo. ¿Qué más quieres? Eso está mal. Sí. Y bueno, no sé, aquí en esta historia es triste porque él tiene a su esposa en su casa, pero no hacen cosas juntos. No. No hacen nada juntos, o sea, ni siquiera ver las pantallas. Muchas veces con tu pareja dices, oye, van a pasar una película, vamos a verla. Ah, sí, se sientan los dos a ver la televisión y disfrutan la película, ¿no? O disfrutan de la cena. Cuando él llegaba, ella ya estaba dormida y no había esa interacción de cómo te fue, cómo estás. Ujú, nada. O sea, porque también eso de que llegue alguien o que llegues con tu pareja y que te diga, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste o qué viste? Todo eso te está demostrando que tiene interés en ti, Exacto. que tiene interés en tu vida, en lo que tú haces. Entonces, no había esa interacción, no había amor. También una de las cosas interesantes en una pareja es el amor. Sí, no la había. No lo había. O sea, no había interés, no había amor, no había respeto, no había nada. O sea, era algo tan vacío, sí da mucha tristeza. Sí, a mí me dio mucha tristeza leer eso, Sí, la verdad. sí, a mí también me dio como tristeza. Y por un momento, antes de que se fuera Clarice, yo pensé que podría a lo mejor dejar a la esposa irse con Clarice. No sé por qué lo pensé. Bueno, eso era cárcel. Tenía 17 aún. Sí, Eso es lo cárcel. sé. Pero bueno, estamos hablando de una distopía, entonces podría pasar. No sé. Eso es cárcel. Bueno, se podía esperar un año, ¿no? Pero bueno, en fin. Desde aquí, el consejo que les podemos dar es que eso no es felicidad. No, eso Frenar a no es una felicidad. persona, frenar a tu pareja, no. Al contrario, una pareja está para eso, para apoyarse, para ayudarse, para estar en las buenas y en las malas. De hecho, No necesariamente en un matrimonio, pero sí en una pareja. todo el concepto del libro de felicidad, la felicidad no es esclavitud. Ujú. Así de simple. La felicidad no es esclavitud. No te limita. No te pone
trabas, te da alas. La felicidad te deja volar, te deja ser, te deja Exacto. crear. Entonces, realmente si quieren ser felices, crean esa felicidad. O sea, ustedes tienen que ser creadores de su propia felicidad. Nadie puede meterse en eso. Exacto. Es uno mismo. Uno mismo crea con lo que quiere o con lo que puede ser feliz. Uh-huh. Pues la felicidad es libertad. Y es el consejo que les damos. Sean libres. Uh-huh. Y si tienen una pareja, impúlsenla y que esa pareja también les impulse. Sí. Porque eso es lo adecuado. Que sean sus motores. Uh-huh. Uno del otro. Pero todos estos 4 temas que hablamos convergen en uno que nosotros consideramos el principal, el cual es la visión que tenemos a futuro como sociedad. Sí, es interesante. Si vemos un poquito al futuro, no quiero hablar mucho de esto, porque digamos que yo no veo un futuro alegre o un futuro bueno de cierta manera. Yo veo que vamos camino a una destrucción. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo con los conflictos que están sucediendo. Que todo lo que hemos visto es una especie de Segunda Guerra Fría entre las potencias. Sí, y lo peor del caso es que ya no es una o dos, ¿no? Sí, son varias. Ya son muchas. Y ver cómo se están peleando por un poder. ¿Y cuál poder? ¿El poder de qué? ¿Por qué ese poder? Digo, hay países que están viviendo una dictadura y yo me pregunto, ¿por qué esa sed de poder? Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora, yo siento que vamos camino a una destrucción segura en todos los ámbitos. Sí, yo creo que sí. Y estamos partiendo por algo que usamos todos los días, la tecnología. Sí. Esta especie de guerra fría, ¿no? Que ya dije. Desde aquí un saludo a nuestros amigos de Huawei. Sí, pobres. Que ya perdieron Android. Bueno, técnicamente no perdieron Android, pero esto es un tema, pero bueno. El chiste es que, pues sí, o sea, están empezando por algo que estamos usando casi todos los días, la tecnología. La tecnología, sí, y eso sí fue un golpe bajo porque ¿cuántos no tienen ese tipo de teléfono? De hecho, mi mamá lo tiene y pues me quedo pensando de cuánto tiempo tengo para cambiarle el teléfono. Sí, pero son muchos factores. Sí. En fin, el detalle de todo esto es que, como dijimos, estas distopías que nosotros podemos ver en cualquier aspecto del arte nos muestran esa realidad que a veces nosotros no queremos ver, pero que tenemos que, para evitar eso. Tal vez no podríamos evitarlo en lo absoluto, pero podríamos evitar algunas cuestiones. Podríamos tener un poco más de libertad y no darle el poder a quien no merece o a quien no debemos. Una de las cosas que yo he mencionado, creo que en casi todos los podcasts, es quien no conoce su historia tiende a repetirla. Sí, está condenado. Entonces, eso está condenado. Y la mayoría no le gusta saber. Uh-huh. No le gusta investigar. Y no se cuestionan. No se cuestionan. Y muchas veces se conforman con lo que alguien más les dice o con lo que alguien más les cuenta. No hay que conformarnos. No hay que creer en lo que me dice el vecino. No hay que creer en lo que me dice mi jefe, mi profesor. No. Es más, ni siquiera sus padres. Cuestionen todo. Todo. Es cuestionable. Y los libros nos ayudan a eso. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé a agarrar ya la lectura como más afición y menos por obligación, porque mis papás, de cierta manera, mi papá me obligaba a leer cierto volumen al día. Y eso me molestaba mucho. O sea, hacerlo por obligación me molestaba. Pero ya una vez que lo empecé a hacer por gusto, me di cuenta de una cosa. Me facilitaba más resolver problemas. Usar el pensamiento. Usar la cabeza. Porque es algo que venimos repitiendo en este capítulo, que los libros nos ayudan a eso, a tener más criterio, a abrirnos más, a cuestionarnos más y al mismo tiempo a ver otros enfoques que nos pueden ayudar a solucionar nuestros problemas. Y es que una vez que empiezas con la lectura, te llegan situaciones y no ves una solución. Ves 2, 3, 4. Varias. Ves cosas diferentes. Ves un panorama completamente diferente. Entonces, no se enfoquen en un solo tema de lectura o en un solo género o subgénero. Busquen de todo y sobre todo historia. Historia. ¿Por qué? Porque la historia nos va a hacer entender siempre el presente. Y cualquier libro que leamos, la historia nos va a ayudar. Entonces, realmente si queremos algo mejor,
escarbemos en la historia, veamos los errores que hemos cometido como humanidad y tratemos de sanarlos. Sí, tienes toda la razón en eso. Y vamos a terminar aquí nuestra opinión, porque nos hemos pasado un poco del tiempo. Entonces con esto damos concluida nuestra opinión y en el siguiente bloque regresamos para dar a conocer cuál será la lectura de la próxima semana, para lo cual tenemos algo diferente que nos han estado pidiendo. Bueno, ya estamos de regreso para dar a conocer de qué hablaremos la próxima semana. Hablaremos de una novela gráfica llamada Agujero Negro de Charles Burns. Sí, como ya dijimos antes y como lo hemos venido repitiendo a lo largo de todos los capítulos, tomamos en consideración sus sugerencias y nos han llegado sugerencias de que deberíamos hablar sobre alguna novela gráfica. Entonces hemos decidido que vamos a empezar con esta novela gráfica. A futuro no sabemos si haremos más, pero creo que sí sería adecuado hablar de otras novelas gráficas, pero por ahora vamos a empezar con esta. Y como ya saben, lo que normalmente hacemos es leer una parte del libro que se va a leer, pero como esta vez es una novela gráfica y como ustedes solo están escuchando el audio, lo que vamos a hacer es publicar una imagen de la novela gráfica, una parte interesante para que llame su atención, en la página de Biblioteca Social. Esta imagen será publicada el mismo día que se publica este capítulo del podcast. Ya saben que pueden seguir a Biblioteca Social en las redes de Twitter, Facebook e Instagram para que puedan ver esta imagen. Esto va a estar interesante. Sí, es una novela gráfica muy interesante. ¿Ya la leíste? He leído unos volúmenes. Ok. El detalle es que se divide en 12 volúmenes y yo solamente he leído 3. Hasta donde la he podido leer me ha gustado. Ok. Bueno. Pero todavía me falta. Entonces la dejé de leer porque se me perdieron los archivos. Ok. Entonces ya los tengo completos otra vez. Entonces va a ser una oportunidad para leerlo. Esperamos que lo puedan conseguir. Sin embargo ya tienen el título. Es Agujero Negro de Charles Burns. Sí, así es. Entonces nosotros vamos a publicar solo una imagen dando créditos al autor y a este libro, pero solamente como referencia para que se puedan interesar por la lectura. Sí, esperemos que sí les interese. No la he leído, así es que la empezaré a leer ya y corriendito porque tengo poco tiempo. Entonces, pues ya les diré qué tal me parece. Pero bueno, gracias por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en este nuevo capítulo de Literando Podcast. Ya saben que pueden compartir todas nuestras publicaciones de Biblioteca Social. Ahí nos encuentran, pueden escribirnos, pueden seguir mandándonos sugerencias y como lo hicimos esta vez las vamos a tener en cuenta. Entonces esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Literando Podcast. ¡Adiós!